Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar esta mesa sobre póster y comunicaciones en streaming, y la última es presencial. Esta mesa de comunicaciones científicas eh, está moderada por la profesora que soy yo, Concha Garratalá, y iba a estar con nosotros ayudándonos el compañero Roberto Pérez Campos. Hola otra vez. Como la otra vez. Y luego tenemos aquí presencialmente unas compañeras que han venido a presentar su trabajo, que va a ser presencial. Bueno, pues vamos a empezar con la primera, porque luego tenemos una mesa final de la clausura y vamos a ir, para no ir mal de tiempo, vamos a intentar ir todas rápidos. Creo que ya saben el tiempo que tienen cada uno para hacer la exposición, se las ha explicado, ¿no? ¿Lo saben? Bien, vamos a empezar por la primera, que es cuidados de enfermería en la encefalopatía hepática, grado 3, en paciente con cirrosis, a propósito de un caso clínico. Nuria Fernández Chico. Nuria, cuando puedas. Un momento. Vale, buenas tardes. Mi nombre es Nuria Fernández y voy a presentar mi póster sobre cuidados de enfermería en la encefalopatía hepática grado 3 en paciente con cirrosis Child-Pugh-C. La encefalopatía hepática es una complicación neurológica frecuente en pacientes con cirrosis avanzada causada por la acumulación de toxinas. En estadios graves aparece alteración del nivel de conciencia, desorientación y riesgo de broncoaspiración y caídas. Se presenta el caso de un varón de 72 años que ingresa por deterioro progresivo del nivel de conciencia tras un episodio de estreñimiento prolongado. Como antecedente a destacar, presenta cirrosis hepática alcohólica. En la exploración destacan signos como somnolencia, desorientación, lenguaje incoherente, ictericia y ascitis. Se obtiene un grado 3 en la escala de West Haven. Tras realizar una valoración según necesidades básicas, se identifican múltiples diagnósticos enfermeros, entre ellos confusión aguda, estreñimiento, exceso de volumen de líquidos, riesgo de aspiración y de caídas, deterioro de la comunicación verbal, incontinencia urinaria y déficit de autocuidado en la higiene. En cuanto a la planificación, se establecen como objetivos principales la orientación cognitiva, abandono del consumo de alcohol, eliminación intestinal, continencia urinaria, control del riesgo de aspiración, equilibrio hídrico y conocimiento del proceso de enfermedad. La intervención de enfermería se centra en la monitorización neurológica, la orientación del paciente, vigilancia y supervisión, manejo de la confusión, educación sobre la enfermedad y el abandono del consumo de alcohol, manejo del estreñimiento, administración de enemas, manejo de líquidos, prevención de caídas y precauciones para evitar la aspiración. Tras 48 horas de tratamiento, se observa una evolución favorable con mejoría del nivel de conciencia, recuperación parcial de la orientación, desaparición de la asterixis y aumento del patrón de eliminación intestinal. Muchas gracias por su atención. Estoy a su disposición para resolver cualquier duda. Pues muchas gracias, Nuria. Te has ajustado muy bien al tiempo, fenomenal. Lo que vamos a hacer es al final, si hay alguna cuestión, las haremos al final. Ahora vamos a ir presentando todos los trabajos. No te vayas, quédate ahí escuchándonos y luego, ¿vale? Muchas gracias, Vale, Nuria. gracias. Gracias. Pues seguimos con la siguiente comunicación. Importancia de la terapia comprensiva en úlceras venosas de miembros inferiores a propósito de un caso clínico en ámbito rural. Y la ponente es Jessica Domínguez. Jessica, cuando quieras. Buenas tardes, mi nombre es Jessica Domínguez y voy a presentar un caso clínico en ámbito rural sobre la importancia de la terapia compresiva en úlceras venosas de miembros inferiores. El caso clínico trata de una mujer de 87 años, anticoagulada con antecedentes personales de insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia renal, hipertensión arterial, dislipemia y obesidad. La paciente reside sola en entorno rural con alta dispersión geográfica de los recursos sanitarios. Presenta adecuada funcionalidad familiar con un hogar familiar de 7, dependencia leve para las actividades básicas de la vida diaria con un Bartel de 80/100 y ausencia de deterioro cognitivo con un Pfeiffer con 0 errores.
Según consta en la historia clínica, presenta una úlcera venosa miembro inferior izquierdo desde agosto de 2025. La evolución inicial fue desfavorable, probablemente en relación con la variabilidad en los criterios de actuación entre profesionales de enfermería y una baja adherencia terapéutica, lo que condicionó la utilización de múltiples tratamientos tópicos sin respetar los tiempos de actuación recomendados ni la instauración de terapia compresiva. En nuestra primera valoración realizada en octubre de 2025 se objetiva úlcera venosa clasificada como CEAP-C6 de 10 por 4 centímetros aproximadamente, localizada en tercio distal del miembro inferior izquierdo. Presenta bordes irregulares, macerados y eritematosos, con lecho cubierto por biofilm y abundante exudado seroso. El miembro afectado presenta edema con fovea e hiperpigmentación compatible con éstasis venosa. A partir de esta valoración se decide homogeneizar el abordaje terapéutico. Se realiza una evaluación vascular mediante la palpación de pulsos arteriales, femoral, popliteo, tibial posterior y pedio, confirmando la viabilidad de la terapia compresiva. A su vez, se proporciona educación sanitaria a la paciente y a su cuidadora principal sobre el manejo de la úlcera y se coordina con el médico de atención primaria el ajuste del tratamiento analgésico. Se instauran curas cada 72 horas realizando limpieza mediante fomento con poliexanida durante 10 minutos para favorecer la descontaminación del lecho. Se protegen los bordes con pomada de óxido de zinc y se emplean apósitos de fibra poliabsorbentes de poliacrilato combinados con hidrogel para la desestructuración del biofilm, asociando apósito secundario de espuma para el control del exudado. Se inicia terapia compresiva con vendaje multicomponente de 20 milímetros de mercurio que se incrementa a 40 tras comprobar buena tolerancia. La evolución clínica fue favorable. Se objetiva una disminución progresiva del biofilm en lecho de la herida, así como una reducción del tamaño de la lesión y un adecuado control del exudado. En un mes se evidencia una mejora significativa de la calidad del lecho de la herida. En 6 semanas la úlcera se encuentra prácticamente epitelizada y a las 8 semanas el proceso ulceroso se encuentra completamente resuelto y se procede al alta. Este caso pone de manifiesto 3 aspectos clave. En primer lugar, la importancia de una valoración integral del paciente, que incluya no solo el aspecto de la lesión, sino también las comorbilidades, el entorno sociofamiliar, el estado funcional y cognitivo, así como los Quedan 5 segundos, perdona, valores, quedan 5 segundos. valores y creencias de la persona. En segundo lugar, la necesidad de garantizar la continuidad asistencial en enfermería, especialmente en el ámbito rural. Y por último, el papel fundamental de la terapia compresiva en el tratamiento de las úlceras venosas de miembros inferiores. Muchas gracias por su atención y quedo a la espera de las preguntas. Muy bien, muchas gracias, Jessica. Pues luego seguimos. Bien, Gracias. gracias, Jessica. Pasamos a la siguiente ponente. El título es Influencia del tratamiento con estatinas en el correcto funcionamiento de los catéteres centrales de resección periférica y líneas medias. El autor es Beatriz García Rivas. No sé si está. Beatriz. O Gema Baeza. Gema Baeza sí que está. Gema Baeza, vale. Gema, Listo. ¿ya? Vale, ahora, Hola, ya, buenas tardes, ya. Gema. Sí. Hola. Vale, buenas tardes. Mi nombre es Gema Baeza y trabajo en el Hospital de la Cruz Roja y formo parte del equipo de terapias intravenosas. Voy a presentar el trabajo que hemos hecho, que está titulado Influencia del tratamiento con estatinas en el funcionamiento de catéteres PIC y líneas medias. El mantenimiento de la permeabilidad en estos dispositivos es un reto clínico frecuente debido a obstrucción, ya sea por falta de infusión o flujo. Las estatinas tienen efectos especialmente antiinflamatorios y antitrombóticos, que podrían ser protector frente a la obstrucción. Por si existe una relación entre el uso de estatinas y la permeabilidad de estos catéteres. El objetivo fue comprobar si el tratamiento con estatinas se asocia con menor incidencia de obstrucción en PIC y líneas medias. La metodología que utilizamos fue realizar un estudio retrospectivo y longitudinal. Incluimos 100 pacientes entre mayo y diciembre de 2025 con catéteres de más de 72 horas. Se revisó si los pacientes antes del ingreso y se registró la presencia y tipo de obstrucción. Como resultados, la incidencia global de obstrucción fue del 48% al comparar grupos. En el grupo con estatinas, un 53,5% presentó obstrucción. En el grupo sin estatinas, un 45,8% presentó obstrucción. Estas diferencias no fueron estadísticamente significativas.
no encontramos una relación clara entre el uso de estatinas y la permeabilidad de los catéteres. Esto sugiere que otros factores, especialmente mecánicos, como el calibre, la técnica de lavado o la medicación infundida, podrían tener un mayor impacto en la obstrucción. Como conclusión, la incidencia de obstrucción fue similar en ambos grupos. Las estatinas no mostraron un efecto protector significativo en nuestra muestra. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Gemma, porque te has ajustado perfectamente al tiempo y gracias por el trabajo presentado. Lo mismo, espérate, pues y luego al final hacemos preguntas, ¿vale? Muchas gracias, Gemma. Vale, Sé que estás con el móvil, pero bueno. Bien, gracias. Seguimos con la siguiente trabajo, que lo presenta Jorge Ceballos. Jorge, ¿estás ahí? Listo. Vale, pues el trabajo que va a presentar es a propósito de un caso, cuidados de enfermería en el paciente con exacerbación respiratoria secundaria a enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Cuando quieras, Jorge. Sí, perfecto, pues nada, buenas tardes, mi nombre es Jorge Ceballos y en esta presentación abordaré la aplicación del proceso de atención de enfermería en un paciente con EPOC, utilizando el modelo de las 14 necesidades básicas de Virginia Henderson y destacando la importancia del rol de enfermería en el cuidado integral de estos pacientes. En primer lugar, destacar que la EPOC es una enfermedad que afecta al sistema respiratorio de carácter crónico, progresivo y prevenible, caracterizada por una limitación persistente en el flujo aéreo debido principalmente a la exposición prolongada a partículas nocivas o gases. En este caso, se trata de un varón de 68 años con múltiples excepciones respiratorias que derivaron en distintos ingresos hospitalarios y con antecedentes de tabaquismo durante más de 40 años, con una media de entre 2 y 2 paquetes y medio de tabaco al día. Se realizó una valoración identificando diversas alteraciones, principalmente necesidades como respirar normalmente, manifestadas por disnea, hipoxemia y tos productiva, así como otras necesidades destacando moverse, reposo y sueño, vestirse y desvestirse, comer y beber, autocuidado, y además de presentar síntomas y distintos cuadros de ansiedad y conocimientos insuficientes sobre su enfermedad. Establecer una valoración nos permite llevar a distintos diagnósticos de enfermería, como intercambio gaseoso deteriorado, limpieza ineficaz de las vías respiratorias e intolerancia a la actividad. Con estos diagnósticos establecemos una serie de objetivos como mejorar la oxigenación, reducir la disnea, favorecer la eliminación de secreciones y lograr promover el autocuidado del paciente. Con los cuidados establecidos podemos llevar a cabo distintas intervenciones como oxigenoterapia, bien sea con gafas nasales u otro tipo de mascarillas que permitan una mayor oxigenación, educación en técnicas respiratorias como un uso correcto de los inhaladores y conservación de la energía. Tras esta ejecución del plan de cuidados, podemos demostrar que el paciente mostró una mejoría en la saturación de oxígeno, una menor disnea de reposo y una mayor comprensión de la enfermedad y el tratamiento que tiene que llevar a cabo. Para cerrar esta presentación y como a modo de conclusión de todo, destaco que este tipo de actuaciones, llevándolo a cabo a través del PAE, podemos decir que nos ayudan a lograr una mayor atención integral, individualizada y efectiva en pacientes con EPOC y fortaleciendo además el rol de enfermería en la mejora de la calidad de vida y el autocuidado del paciente. Con esto, agradezco vuestra atención y espero atentamente las respuestas o las preguntas y poder responderlas con la mayor calidad posible. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Jorge, por ajustarte al tiempo y efectivamente luego al final vamos a dejar las preguntas y sugerencias. Gracias, Jorge. Bien, pues pasamos a la siguiente comunicación, que es conocer el impacto del burnout en los profesionales de enfermería de Andorra, un estudio de caso en urgencias y emergencias. Y lo presenta la autora Meritxell Sánchez. Vale, Cuando quiera. pues buenas tardes, soy Mary Sánchez y os voy a presentar una parte de mi tesis doctoral que va sobre el burnout en los profesionales de enfermería en Andorra. En este caso hablo sobre todo de urgencias y emergencias, que es el departamento en el que trabajo yo. Por muchos conoceréis, pero algunos no, Andorra es un país que se sitúa entre Francia y España, con una sanidad semiprivada, no tenemos la suerte que tenéis vosotros, con una población de casi 90.000 habitantes, pero que se incrementa muchísimo con el turismo, y solo tenemos un hospital en el que atendemos a todos estos pacientes y es de nivel secundario.
En el departamento de urgencias se compaginan urgencias y emergencias y desde hace muchos años se trabaja en multitasking, es decir, que los propios profesionales que trabajamos en urgencias llevamos una emisora y nos activan para salidas con helicóptero o ambulancia de soporte vital avanzado, dejando las tareas que estemos haciendo, sean urgentes o no, a nuestros compañeros que también están trabajando. Esto incrementa muchísimo la presión asistencial y, como sabéis, enfermería tiene una relación calificada de intensa con los usuarios, y es decir, estamos presentes en accidentes graves, enfermedades complicadas, en muertes. Estos momentos en los que compartimos estos momentos con los pacientes, el personal de enfermería tiene un estrés que le ayuda a superar esta situación, pero si el estrés se cronifica y permanece, aparece el burnout cuando el profesional está quemado, devastado y no puede trabajar correctamente, lo que disminuye la seguridad asistencial del paciente y la calidad de la atención sanitaria. Aquí deriva mi gap, que en Andorra es fácil, nunca se ha estudiado el burnout, o sea, trabajo fácil de hacer, pero para darle más diversión me gustaría conocer qué vivencias y qué voz tienen los propios profesionales de enfermería. Para hacer este estudio, evidentemente, necesito un enfoque cualitativo con entrevistas primero individuales y luego con grupos focales. De esta forma puedo visibilizar el burnout, que más que ausente intentan taparlo, y si se ve, pues podemos trabajarlo y buscar estrategias organizativas y personales para disminuirlo. ¿Hay limitaciones? Sí, es un tema aún tabú y en Andorra hay una idiosincrasia muy peculiar, pero bueno, perdón. Y llegados a este punto, estaría encantada. Perdona, te quedan 10 segundos. Ahora te quedan menos. Vale, lo había visto. Si vas un poco más rápida. Bueno, pues eso, que hay idiosincrasia y hay un muestreo intencional y la N, la población de enfermería, pues está limitada a los que trabajan aquí. Ahora sí, llegados a este punto, pues estaré encantada de responder a cualquier duda que tengáis. Gracias. Muchas gracias, gracias. Muy bien, pues pasemos. Si me permite comentar, cuando queden 30 segundos para que acabe el tiempo, levantaré la mano para que lo podáis ver y controléis mejor el tiempo. Vale, sí, mejor. Vale, pues pasamos a la siguiente. Aquí es estudio piloto, estrés de los estudiantes de licenciatura en enfermería en las prácticas clínicas y rendimiento académico universitario en una universidad privada de Puebla, México. Aquí el autor principal es Michel Barrios Sarabia. No sé si es él, o Andrea Báez Rodríguez, o Fátima Navarro López, o Corina. Tiene pinta de Andrea, que es la única que... O Corina. Corina. No sé si es Corina. ¿Puede levantar la mano la que tenga que presentar? Sí, por favor. Corina, Mariela. Andrea, vale. Ah, ¿es Andrea? Voy. Vale. Listo. Pues Andrea, no hay ninguna Andrea. Andrea Báez, ¿no? Vale. Muy bien, Andrea. Pues cuando quieras, tienes 3 minutos para hacer tu presentación. Ahora. Hola, buen día, ¿me escuchan? Sí. Ok, Muy bien, buenas voy a tardes empezar. aquí en España. Buenas tardes. Gracias. Ahora. Hola, mi nombre es Andrea Báez Rodríguez y les presento el estudio piloto para obtener el grado de la licenciatura de enfermería, titulado Estrés de los estudiantes de la licenciatura en enfermería en las prácticas clínicas y rendimiento académico universitario en una universidad privada de Puebla, México. Aunque la evidencia actual asegura que a menor estrés existe un mayor rendimiento académico, se busca identificar si realmente el rendimiento académico influye significativamente en el estrés por prácticas clínicas, por lo cual nuestro objetivo general es analizar la relación entre estas variables de estudio. Nuestra primera variable de estudio es el rendimiento académico universitario, que es el resultado alcanzado por el proceso de enseñanza y aprendizaje a nivel superior. La segunda variable de estudio es el estrés del estudiante por prácticas clínicas, que es la respuesta compleja ante un estímulo demandante durante la formación profesional. El diseño del estudio fue cuantitativo, comparativo, correlacional y de corte transversal, con una muestra por conveniencia de 30 estudiantes que estaban finalizando su rotación clínica. Se utilizaron 2 instrumentos, la escala KESCAC para la medición del estrés por prácticas clínicas y la escala de rendimiento académico universitario. Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS versión 31 y la escala de Spearman y de Chi cuadrado.
Nuestra muestra en su mayoría fue del sexo femenino con una edad promedio de 21 años. Se identificó que el 83.5% de los participantes tuvo un estrés moderado, asimismo el 70% tuvo un rendimiento académico universitario moderado. También se determinó la confiabilidad de ambas escalas, que fue el estrés con un alfa de punto 914 y la de Rao con un alfa de punto 775, siendo confiables. Y bueno, aunque no se encontró una correlación significativa entre nuestras variables de estudio, por medio de un análisis de chi cuadrada, se observó una diferencia significativa respecto al estado civil de los participantes, pues estudiantes que se encuentran en unión libre presentan un nivel de rendimiento académico bajo y estudiantes que se encuentran solteros mantienen un nivel de rendimiento académico mediano. Y bueno, en conclusión, no se halló una correlación significativa entre nuestras variables de estudio, por lo cual esto se pudo deber a una muestra insuficiente y se sugiere ajustar el diseño de la investigación. Además, se observó que las variables psicosociales pueden pesar más en el desempeño de los estudiantes que el propio estrés por prácticas clínicas, por lo cual se debe considerar el contexto de la vida del estudiante porque esto puede fortalecer o perjudicar su éxito académico. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Y respira un poco, madre mía. Porque tómate un poco de agua. Lo has hecho, vamos, en tiempo récord. Muy rápido, Gracias. Hasta luego. Seguimos ahora con la siguiente comunicación, que es Erika Cuesta, y es mis primeros momentos. Sí. Bueno, buenas tardes. Me llamo Erika, soy enfermera del Hospital Universitario Infanta Leonor y además soy psicóloga. Y vengo a contarles, a presentarles, pues el proyecto que nació del corazón en nuestra unidad de neonatología. Se llama Mis primeros momentos. Me gustaría empezar con una breve pregunta. Seguro que todos ustedes guardan algún recuerdo de cuando nacieron. Pues un gorrito, una foto, y todo esto se guarda como un tesoro familiar. Bueno, pues hay muchos niños que no tienen la oportunidad de tener estos recuerdos. Este vacío es el que motivó a nuestro equipo a iniciar este proyecto. Los estudios de adultos adoptados nos dicen que este periodo de antes de la adopción, este vacío, es un agujero en su historia, no solo para la construcción de su identidad, sino también para su salud emocional. Muchos dicen frases como no saber de dónde vienes duele tanto que el hueco que deja en el alma no se llena con nada. Bueno, pues esta caja no solamente es un gesto bonito, sino que es una forma de prevención de salud mental desde el primer día de vida. Nuestro hospital atiende una población muy específica en el que tenemos una renta per cápita por debajo de la media de Madrid y además tenemos un alto índice de inmigración. Para que tengáis un poco los datos, durante el 2024 y el 2025 nosotros dimos entre 7 y 10 niños en adopción. Perdonadme que no he ido pasando los... Vale, aquí estamos, esta es nuestra población. Vale. ¿Qué es lo que es mis primeros recuerdos? Bueno, pues mis primeros recuerdos propone que cada uno de los bebés se va a llevar a casa una cajita con el gorrito que le ponen en paritorio, su pulsera identificativa, la pinza del cordón umbilical y también hemos llegado a la conclusión de hacer unas fotos. Tuvimos problemas en aspectos legales de dónde se guardaban las fotos. Entonces llegamos a la conclusión de que podíamos utilizar una cámara tipo Polaroid para que así esas fotos fueran impresas en el momento y se van siempre con el niño. Mis primeros momentos incluye un código QR en el que su enfermera y su TKE les va a explicar en qué consiste esta cajita. Pero además mis primeros momentos va más allá, porque no solo es una intervención humanitaria, ¿vale? De humanización. Es un proyecto de investigación enfermera que hace poco que pusimos en marcha en nuestro hospital y nuestro objetivo principal es evaluar el impacto en dos vertientes. Por un lado, el bienestar, si aumenta el bienestar profesional en el personal sanitario y por otro lado, la satisfacción en las familias adoptivas. Es un estudio descriptivo de diseño mixto, que tenemos componente cualitativo y cuantitativo. Como aquí solo tenemos 3 minutos, no voy a entrar mucho en detalle, pero bueno, consiste en pasar unas escalas tipo Likert para evaluar diferentes... Erika, perdona, es que te han levantado la mano hace un ratito, estás pasando los Vale. segundos ya.
Vale. Sí, vas por 3 minutos y 20 segundos. Venga, pues ya termino. Pues ya termino. Se puede resumir, te lo agradezco. Vale, pues en este momento estamos lo acabamos de poner en marcha, ¿vale? Y bueno, pues esto pone, para concluir, ponemos que la investigación de enfermedad sabemos que no basta solo con cuidar bien, sino que hay que medir, evidenciar y publicar lo que hacemos. Muchas gracias. Gracias, Erika. Luego seguimos. Si hay alguna duda o pregunta, quieres comentar algo, la hacemos. Gracias. Bien, y ahora vamos a pasar a la última presentación, que es presencial. Pues ahora a continuación, la última comunicación científica va a ser presencial, como he dicho. La autora es Sandra Rodríguez Perut, y el trabajo es Hospital sin paredes y telemonitorización, visión enfermera, transformando el cuidado desde el hogar. Cuando quieras, 3 minutos. Vale, pues buenas tardes. Lo primero, muchas gracias por la oportunidad de exponer mi póster, y en él venimos un poco a través de una revisión bibliográfica a mostrar lo que ya todos sabemos, y es la necesidad de liderazgo enfermero en estas nuevas vertientes de la telemedicina, de la salud digital, para poder llevar así a toda nuestra población los cuidados al domicilio. Junto a esta revisión os doy a conocer los datos de un estudio que hemos hecho retrospectivo del Hospital Sin Paredes de medicina interna, en el cual tenemos pacientes que vienen de una alta de insuficiencia cardíaca, son pacientes con un Charleston de 8 y en una media de edad de unos 89 años. Son pacientes muy frágiles, que con ello lo que queremos es hacer un seguimiento, llevarlos el autocuidado, que lo puedan continuar en su casa a través de un apoyo continuo, tanto por parte de la unidad de medicina interna como la parte de hospitalización a domicilio. Con esta revisión, a través del análisis de los datos de los primeros 6 meses del programa, ya nos dimos cuenta que era un programa bastante exitoso, con lo cual se redujo las visitas a urgencias en un 93% y los ingresos hospitalarios en un 59%. Esto sí, todavía se está continuando, ahora mismo los datos finales no los tenemos, pero ya nos hacemos la idea de que es 100% exitoso. Como conclusión vemos pues, que la parte fundamental de la enfermería es una base para la implantación de estos programas y del cuidado de estos pacientes. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues ya hemos acabado las presentaciones y, como hemos dicho al principio, ahora vamos a tener unos minutos para que conmigo también están 2 evaluadores en los cuales pues también van a participar si quieren hacer alguna pregunta o cuestión. Y no sé si el público que está aquí hoy en la sala quiere hacer algún comentario. No nos vamos a enrollar, no nos vamos a alargar porque tenemos hoy el tiempo muy justo. Quedan 20 minutos. Nos quedan 20 minutos. O sea, si alguien quiere, no sé si Rodrigo quiere decir algún comentario o tú también. Sí. Yo tengo una pregunta para la compañera de estudios sobre burnout en profesionales de urgencias y urgencias. Están todos los micrófonos permitidos. Cualquiera que quiera puede activarlo y hablar en cualquier momento. La cámara también. Pues nada, ya está. Todos ya sabéis, cuando el que quiera, la que tiene que contestar es Marichel. Sí, vale, aquí estoy, venga. En primer lugar, enhorabuena porque me parece un estudio muy interesante porque tenéis unas características muy propias, ¿no? El servicio de urgencias mixto, pre-hospitalario y hospitalario, la verdad es que es algo bastante llamativo. Probablemente sean preguntas fáciles que me puedes contestar porque has dicho que forma parte de tu proyecto de tesis doctoral, pero me gustaría, aunque seáis un país pequeño con una peculiaridad con respecto a los trabajadores, sí que me gustaría saber cómo justificas el tema de una muestra tan pequeña, porque he estado leyendo el resumen de tu comunicación y creo que hablas de 5 participantes de momento.
Claro, sí. Los 5 participantes eran los relacionados con urgencias, porque mi estudio abarca todas las modalidades de enfermería que existen en el país. Primaria, pistas, hospitalización, y la parte de urgencias solo había escogido a 5 personas. El total de enfermeros son unos 550. Vale. Y aunque sea un estudio de carácter cualitativo, con 5 personas, ¿crees que llegarías a una validez interna o una saturación de datos? ¿O qué es lo que te planteas a posteriori? Exacto, 5 es el número de inicio, de salida, y entonces a partir de allí, si llego a saturación con 5, bien, y si no, pues a seguir entrevistando. Vale. Y con respecto a los criterios de inclusión y exclusión, porque entiendo que aunque sean 500 trabajadores, habrá algunos que lleven un año trabajando y otros que lleven trabajando 25, por ejemplo. ¿Cómo los defines? Vale, los criterios de inclusión son gente que está trabajando en el país, que está colegiado, y como el burnout en muchos estudios dice que aparece sobre todo en enfermeros noveles, pues no quiero pedir un tiempo mínimo de experiencia. O sea que los criterios de inclusión es que estén trabajando como enfermeros en el país. Vale, y la última pregunta. Madre A pesar mía, de me que sea estoy un estudio estresando. cualitativo, ¿te has planteado hacer un estudio mixto en el que puedas utilizar una escala validada para la medición del burnout? Exacto, mi idea inicial era hacer un estudio mixto, pero como os he hecho una pincelada en mi presentación, hay un poco de tabú y me están poniendo muchos impedimentos para seguir con mi estudio. Entonces, a nivel cuantitativo me lo han cortado bastante porque es un diagnóstico médico, la Comisión de Ética Nacional. Entonces, la única opción que me queda de momento es hacerlo únicamente cualitativo. Es decir, que tienes barreras institucionales, ¿no? Exacto. Vale, pues nada, era solo eso porque, vamos, tenías que tener respondidas estas preguntas, pero me interesaba el estudio y por eso te las hacía, ¿vale? Muchas gracias. Muchísimas a ti, gracias. ¿Alguna cuestión? Bueno, por mi parte, nada, agradeceros a todos y a todas por estas presentaciones, los trabajos y por tener la capacidad de presentarlos y a pesar de estar compaginando con trabajar en el hospital, centros de salud, etcétera. Y esto es muy importante que enfermería investigue y que hagamos este tipo de investigaciones. ¿Por qué? Porque no hay que trabajar con lo que uno a lo mejor nos dijeron hace años y hay que medir, cualificar, incluso en este caso también conocer opiniones y percepciones, porque hay muchas líneas para trabajar. Daros la enhorabuena a todos y a todos, como digo, me parece trabajos muy interesantes. Y nada, fenomenal, y seguimos con las siguientes mesas y un aplauso a todos.